Hola, bienvenidos, soy Evelyn y en el día de hoy vamos a hablar sobre el eneagrama, los centramientos y descentramientos y un poco de lo que son las alas. Hemos visto qué es el eneagrama, qué funciones tiene y los beneficios para la vida personal y profesional de cada uno. Si sabemos que el eneagrama, ya hemos contado que somos una esencia, somos esa semilla con toda esa información. Y cuando vamos creciendo nos vamos protegiendo con esas corazas y para protegernos de lo que creemos que tenemos que ser. Bien, cuando tenemos un eneatipo dominante, solemos desviarnos hacia otro eneatipo que está relacionado porque nos empachamos de nosotros mismos. Bien, de esto voy a hablar en esta clase. Voy a empezar a compartir para que vayamos viendo la presentación. Bien, empezamos. Eneagrama, vamos a hablar del lado oscuro y la luz, que es el camino hacia tu mejor versión. Ya vimos que era la esencia, que somos la semilla, y depende de la herida que tengamos, vamos a desarrollar una estrategia para sobrevivir. Cuando somos pequeños tenemos que adaptarnos, recibir amor y sobre todo aceptación y reconocimiento de nuestra familia, porque son necesidades que necesitamos sentir, son necesidades que tenemos que cubrir para poder desarrollarnos bien. ¿Qué pasa? Que cada tipo de personalidad trae en serie un carácter, ese carácter con ese temperamento y lo que le va pasando se va formando una especie de personaje, un ego, con unas características que ya hemos visto. Cuando ya nuestro personaje se empacha de sí mismo, de su herida, de su estrategia, de esa manera de actuar y ya no aguanta más, lo que hace es desviarse hacia un lado que es otra energía, otro tipo de personalidad y coge sus características malas. Entonces, por eso es interesante conocer cuáles son tus características de ese eneatipo dominante, porque es la herida, pero todos los eneatipos que están en relación con él son súper importantes de conocerlo, porque así sabremos cómo actuamos y nos reconoceremos mejor en estos comportamientos. Es decir, el 7, cuando se empacha de su planificación, de estar todo el día para arriba, para abajo, de no centrarse, de estar todo el día evadiendo su dolor, esa herida que tenía, que era de no puedo pararme porque si me paro siento ese dolor y como el dolor le doy el significado de que es malo, entonces intento siempre huir y estar siempre distraído. Entonces nos vamos al 1, a ese eneatipo 1 y se vuelve iracundo, inflexible, incluso cruel, muy mimético, quiere ser, si quiere planificar, lo quiere planificar todo perfectamente, que sigan sus normas, que se vuelve muy prepotente y coge todas las características malas que tiene ese eneatipo 1. Bien. ¿Cuál es el camino para centrarnos? Es decir, el 7 tendría que irse al eneatipo número 5 y coger esas características para volver a recuperar ese equilibrio. El 5, al estar disperso y estar siempre huyendo del dolor, no hay crecimiento, no tiene momentos de dedicarle tiempo, perseverancia, y entonces siente ese vacío existencial. Cuando se va al eneatipo número 5, saca las mejores características de su 7. ¿Por qué? Porque el 5 le da ese enfoque, esa manera de evadirse de esas emociones y concentrarse, y sabe que el dolor es bueno para él. Entonces, de esta manera nuestra forma de ser no solo viene determinada por nuestro eneatipo principal, como estoy diciendo, sino está relacionada con dos eneatipos más por lo menos, aquel que nos descentramos y el que nos centramos. Cuando pasamos por una situación de estrés, desequilibrio y malestar, adoptamos los patrones de conducta egocéntricos del otro eneatipo. Nos descentramos cuando nos identificamos en exceso con nuestro ego. Nos empachamos de nosotros mismos, de esa máscara que nos hemos formado, de ese personaje que tenemos que ser para poder recibir ese amor o ese reconocimiento o ese vacío y llenarlo. Y entonces, como esa estrategia realmente no funciona,
En otras palabras, la realidad no se ajusta a nuestras necesidades, a nuestros deseos y nuestras expectativas, entonces pasamos a los patrones de los otros eneatipos para descansar de esa actitud y de esas emociones. Son esos días negros en los que nos sentimos vacíos, inseguros, irritables e incómodos con nosotros mismos y con el entorno. Como si el mundo se pusiera en nuestra contra, en los que la mente nos bombardea con pensamientos negativos y desagradables. Es un proceso inconsciente que se desencadena cuando hemos llevado al extremo nuestro egocentrismo movido por nuestro tipo de personalidad. Para recuperar nuestro equilibrio, solo lo podemos hacer con otro eneatipo, llevándonos al centramiento. Como ya he ido explicando anteriormente, el 7 se iría al centramiento con el 5 y conseguiría esa tranquilidad y esa disciplina que necesitaría para poder enfocarse solo en una cosa y poder progresar y no sentir ese vacío existencial. El centramiento es un proceso consciente que surge a raíz de comprender quiénes somos y necesitamos para ser verdaderamente felices. Por un lado, cuestionando el sistema de creencias que nos mantiene en el ego, en el personaje, y por el otro lado, introducir nueva información en nuestra mente para obtener nuevas conductas que nos lleven a conseguir mejores resultados a nivel emocional. Estamos centrados cuando nuestra mente está relajada y permite controlar nuestras reacciones y no andamos en piloto automático y dejar de ser víctimas de nuestro ego, de nuestros patrones, de nuestras creencias, de nuestras emociones. Nos sentimos alegres de poder disfrutar de la vida tal cual es, sin necesidad de recurrir a ningún tipo de escape para huir de nosotros mismos. Son esos días maravillosos en los que aceptamos lo que nos sucede, sonreímos y cantamos a la vida. Son sentimientos de confianza, entusiasmo, valor y amor. Es decir, lo que somos. Ahora vamos a ver cada eneatipo, dónde se centra y dónde se descentra. En el caso del 1, vamos a empezar por el 1 se iría a centrar al eneatipo número 7 y se descentra al eneatipo número 4. ¿Vale? Ahora vamos a ver todos los centramientos y veremos después todos los descentramientos. Si eres un eneatipo 1, la manera de recuperar tu control, es decir, cuando ya te has empachado de tu manera de pensar, de ver la realidad, de ver el mundo y ves que es imposible que todo el mundo haga lo que tú dices, como tú lo dices, de la manera que tú lo dices, y ya te empachas de intentarlo, llega un momento que te cabreas y surge la ira. ¿Qué pasa? Que eso tampoco funciona y como eso se queda atascado, llega un momento que ya aguantas más y tienes que descansar. ¿Cómo? Yéndote a la parte del 4, que es donde va a descansar, se va a ir a llorar, a quedarse, hay penita de mí, que nadie me entiende, que yo intento hacerlo todo mejor, si todo el mundo lo hiciera súper bien, si hicieran lo que tienen que hacer cada uno, y cada uno estuviera en su sitio y lo hicieran de la manera correcta, que es la mía, entonces todo estaría bien, pero como no es así, pobrecito de mí, y se queda metido en sus emociones. El eneatipo número 2, cuando se centra, se va al eneatipo número 4, porque el eneatipo 2, como su objetivo está enfocado en conectar con las personas, empatizar y cubrir todas sus necesidades, se olvida de su mundo interior. Por eso el centramiento del 2 es ir hacia el 4, a ese mundo interior, a ese conocimiento propio, a conocerse, saber quién es, qué necesidades tiene, y todo esto le aportará sentirse en paz y poder sacar esos talentos innatos que lleva el 2, que es ese amor incondicional, esa empatía, esa conexión. El 3 cuando se centra se tiene que ir al 6. ¿Por qué? Porque el 3 pierde autenticidad, se cree que para que lo quieran necesita reconocimiento y ser el mejor. Y se pierde en el camino porque se va adaptando a todo lo que van solicitando de él.
Entonces, en esta búsqueda de reconocimiento se pierde y pierde su esencia. Cuando conecta con el 6, recupera sus valores, recupera su valentía y entonces puede seguir con su valor, con su autenticidad desde otro punto diferente. Es decir, ya su herida está sanada y recupera todo el talento que lleva innato el 3, que es exitoso, consigue lo que quiere, es inspirador, saca lo mejor de todas las personas. Bien, ahora el 4, cuando se centra, se tiene que ir al eneatipo número 1, salir de esas emociones, de su mundo interior, de esos vaivienes, esa polaridad, esa emocionalidad, e irse al eneatipo número 1, a esa disciplina, son más viscerales, necesitan orden, ese arte que lleva, esa necesidad de expresarse, lo tiene que gestionar de una manera adecuada. Es decir, tiene que ponerse un horario para crear, tiene que escribir, pues se tiene que poner todos los días a las 8, me pongo hasta las 10, hasta ahora no sé qué. Y entonces la organización y la disciplina del 1 y la visión, enfocada siempre hacia afuera, es decir, aportar a los demás, que los demás vean mi autenticidad, pero desde mi arte, desde mi creación, no desde la ofuscación, la melancolía, la pena, sino desde utilizar esos recursos para conocerse a sí mismo y tener la disciplina de crear. La única manera que el 4 se centra es sacando esa creatividad que llevan y transmitiendo. El eneatipo número 5, en cambio, se centra en el eneatipo número 8, porque el eneatipo 5, en su caso particular, son personas muy mentales. ¿Qué pasa? Que los mentales tienden a quedarse en su mente. Y el eneatipo número 5 especialmente, siente ese vacío interior y lo llena siempre de información. Siempre está buscando para qué estamos aquí, para qué hemos venido, por qué todo funciona de esta manera y se queda en su mente pensando, investigando, analizando y no pasa a la acción. Cuando se tiene que centrar en el eneatipo número 5, tiene que tirar de la energía del 8, que son viscerales, que son fuertes, perdón, y que tienen acción. El 5, cuando tiene que centrarse y dejarse de empachar de su propia mentalidad, de esa gestión que hace de su tiempo, de su conocimiento, de avaricia, de no comparto, sacarlo fuera y compartirlo afuera, expresarlo con acciones, pasando a la acción. Si tienes que ir a aprender a bailar, ve a bailar, no leas sobre el baile. El eneatipo 5, su función principal es salir de su separación emocional y entrar en el mundo real. El eneatipo número 6 también es mental y tiende a esa inseguridad, esa búsqueda continua de sentirse seguro, de no sentirse capaz y desconecta con su seguridad y su confianza. ¿Qué le pasa? Que para conectarse, como se pierde en su mente, que te parece que tiene ahí un consejo de mentores dentro y de profesores preguntándole constantemente o diciéndole cada uno una cosa diferente, pues sería. ¿Qué pasa? Que no pasa a la acción y se queda tranquilo. ¿Qué pasa? Que al irse al 9 se relaja, se conecta consigo mismo, acepta, coge esa seguridad que él tiene y entonces se convierte en un líder tranquilo, donde comparte con los demás, donde sirve a los demás, sale de su yo para darse a un propósito superior, para ayudar y servir a otros. Y entonces empieza a aceptarse. Llegando al eneatipo número 7, hemos dicho que el eneatipo número 7, como es muy disperso, como tiende a planificar para evitar el dolor, lo que tiene que hacer simplemente es irse al eneatipo número 5, que es ese centramiento, ese momento de soledad, donde conectar con su dolor, donde aprender de su dolor y recibir ese mensaje donde dice que la disciplina, la constancia, el dedicarse a una cosa también trae satisfacción, porque si estás empezando todo el rato, es multitasking, tienes 200 cosas abiertas, no las cierras. Por lo tanto, te crea ese vacío de insatisfacción y no generas esa sensación de orgullo, de terminar las cosas y se pierde. Entonces, yéndose al 5, consigue el objetivo y conecta con esa gratitud, con ese vivir en el presente, con ese entusiasmo,
se relaciona mejor con los demás, es una persona muy activa, con mucha energía y contagio, pero siempre que se centre así. El eneatipo número 8 son las personas viscerales, con poder, con fuerza, y tienen esa herida de tengo que protegerme del mundo porque me pueden hacer daño, me siento muy frágil, intento crearme una máscara de fortaleza, de separación, de poder para que no me hagan daño, y se olvida de los demás. Cuando se centra en el eneatipo número 2, se mueve a la parte más emocional, conecta con esa inocencia, con ese niño interior, y entonces empieza a abrirse a los demás. Se vuelven personas protectoras, pero siempre con un sentido de amor incondicional, que es lo que le aporta el eneatipo número 2. Y esa fuerza y esa energía que tiene el eneatipo número 8 sirve para potenciar y ayudar a los demás. Y el eneatipo número 9, cuando se centra, se tiene que ir al eneatipo número 3. Porque el 9, en su pereza, en su asidia, lo dejo para mañana, no tengo ganas de conflicto, tengo ganas de estar tranquilo, quiero paz y armonía. ¿Qué pasa? Que se va adecuando a los que tienen alrededor y se pierden. Llega un momento que su vida va a la deriva. Si uno va para allá, él va para allá, y cuando se da cuenta ha perdido media vida, siguiendo el rumbo de otras personas. Cuando se va y se centra hacia el eneatipo número 3, el 9 conecta con su valor, con su autenticidad y ya busca fuera de él un motivo superior para moverse. Surgen 9 que son pacificadores, son gente que participa, que ayudan a todo el mundo que se sientan bien y son jefes, por ejemplo, súper participativos, que siempre le dan el lugar a cada uno, le respetan, sabe qué funciona mejor en cada lugar, es decir, son líderes muy tranquilos y muy respetados, y normalmente son elegidos por los demás. Bien, esto en cuanto al centramiento. Ahora vamos a pasar a la parte del descentramiento. El eneatipo número 1, cuando se descentra, ya hemos comentado anteriormente que como su herida es tengo que ser perfecto, porque como yo soy no creo que sea perfecto, entonces necesito que todo el mundo sea perfecto, porque claro, yo tengo mi visión del mundo y es de tal manera y está dispuesta para que funcione correctamente. Entonces, como son muy visionarios, creen que todo el mundo tiene que pensar como él, porque él tiene la verdad. Cuando se empachan ya de su perfeccionamiento, de su manera de ver las cosas, y ven que las cosas no funcionan como deberían ser, entonces, después de cansarse de la ira, del enfado, de la represión, de saltar, y ve que no funciona ninguna de estas estrategias porque no es así, se van al 4. Se vuelven melancólicos, penito, ay, qué pena de mí, se vuelven tristes, deprimidos, nadie me entiende, y se quedan ahí en esa emocionalidad. El camino para salir de ahí, hemos dicho que es yéndose hacia el 7, buscando esa energía, esa aceptación, ese momento de aceptar que las cosas son como son, que cada uno tiene su momento y que cada uno tiene una visión del mundo, tiene unas gafas con un color diferente. Cuando el uno entiende esto, se relaja, acepta y empieza a ser más flexible, se adapta a los momentos, ayuda y se va al 7. El eneatipo número 2. Cuando se descentra y se empacha de su herida, es decir, ellos quieren ayudar, quieren empatizar y quieren conectar con las personas. Ayudando a los demás se pierden ellos, porque en realidad lo que están haciendo es un intercambio. Yo te doy mucho amor para que tú me des mucho amor y mucha validación, porque mi herida es esa, no me siento suficientemente bueno ni valioso, no sé quién soy. Le tienes que decir tú quién eres. Le tienes que decir que soy bueno constantemente. ¿Y cómo lo hago? Ayudando a los demás. ¿Qué pasa? Que este mecanismo de ayudar a los demás sucede que no reciben lo mismo que ellos están dando, o por lo menos ellos creen así. Y cuando sucede esto en el tiempo, que ya se han empachado de su propio amor incondicional, se van al 8 y explotan, son viscerales y empiezan, porque yo he ido al hospital y no me habéis dicho nada, y hay que ver, y dices, Dios mío de mi vida, como la Madre Teresa de Calcuta. En fin, el 2 salta al 8 y saca ahí toda la ira comprimida y empieza a salir su verdadera
su verdadera intención, su motivación. Para recuperar el equilibrio se tiene que ir al 4, a olvidarse un poquito de las personas y conectar un poco con sus propias necesidades, conocerse, y después ya cuando ella se conozca, pues ya tú puedes compartir con los demás y dar lo que ya tienes. Pero primero tienes que llenar esa sensación contigo. En el eneatipo número 3, ¿qué pasa? Que cuando está en una búsqueda continua de reconocimiento y de importancia, se queda atascado ahí. Entonces, desde pequeño, como ha interpretado que para que lo quieran tiene que ser el mejor y tiene que hacer muchas cosas y destacar, y lo considera que si no hace, pues no le van a querer. Por lo tanto, esa búsqueda continua de hacer, siempre le genera un vacío, porque cuando consigue las cosas se da cuenta de que realmente no se siente feliz. Entonces, esa máscara, cuando ya se empacha de dar, se va al eneatipo número 9, y es cuando él se queda allí con toda la pereza, tumbado, vago, no tengo ganas de hacer nada, es que esto no sirve para nada, pobre mí, y se puede tirar un mes directamente tumbado en el sofá, dejándose su higiene, dejando de comunicarse, y se queda ahí pasando el tiempo. Para recuperar ese equilibrio se tiene que ir al 6 y saber que lo que hace, por qué lo hace, y lo hace porque él quiere hacerlo y porque lo siente así. Si ha estudiado arquitectura y resulta que quiere ser jardinero porque quería agradar y se da cuenta que la jardinería le motiva mucho más, cuando conecta con eso y empieza a hacer su actividad normal, se da cuenta de que él ya tiene ese talento, él sabe sacar lo mejor de las personas, lo mejor de él, tiene objetivos, los cumple, es disciplinado, y entonces ahí conecta con la autenticidad y es cuando realmente brilla el número 3. En el tipo número 4, cuando se descentra, se va al eneatipo número 2, a otro emocional. En el tipo 4, introversión, estado de ánimo, yo no sé quién soy, mi herida es no me creo suficientemente digno, tengo miedo a que me abandonen, si no soy como tienen que ser. Entonces, ese miedo al abandono, ese miedo a destacar y no ser reconocido, hace que quiera ser original y diferente. En ese momento de búsqueda siente pues muchas emociones. A veces está súper bien, si las cosas van bien, le aparece una cosa mala y se siente súper mal y es el fin del mundo. Si se enamora a tope, si lo deja, lo usa abajo del todo, o sea, es decir, es súper bipolar. ¿Qué pasa? Cuando se descentra ya se empacha de esa emotividad, de esa introspección, de buscarse él, se olvida del mundo. Entonces, cuando se va al 2, crea esa dependencia con otras personas y se vuelve dependiente, si no le hacen caso se pone muy triste, intenta siempre controlar a los demás, hace mucho chantaje emocional y se pierde. La manera de recuperar ese equilibrio del 4 es yéndose al 1. ¿Cómo? Buscando ese orden, buscando esa disciplina, sabiendo que las emociones simplemente están ahí para avisarme de que algo está funcionando mal. Si las emociones que tengo me causan desajustes y me siento estresado, quiere decir que ese mensaje que estoy recibiendo es una mala interpretación. Tengo que buscar otra solución. Entonces, como no encuentra, se suele ir al 2 para centrarse al 1. Bien, en el tipo número 5, cuando se descentra, se va al eneatipo número 7. El eneatipo número 5 es muy intelectual, se encierra en sí mismo, le gusta aprender, le gusta evadirse de las personas, no le gusta, le tiene pánico a las emociones, le abruman, y entonces cuando se pierde ya en esa mentalidad, en esa desconexión de sí mismo, de la realidad, en esa búsqueda mental de las explicaciones del mundo, y no encuentra solución a su vacío existencial porque está tan desconectado de sus emociones y del mundo y de esa sensación de avaricia, de no puedo compartir porque no tengo, cuando conecta con esa abundancia, con esa sensación de darlo, pues se va al 8, con esa acción, ahí recupera su equilibrio y saca las mejores cualidades, pero cuando no le funciona y se encuentra mal y está estresado, se va al 7, es decir, a planificar un montón de cosas, a irse para arriba, a perderse, a no centrarse, a las drogas, a la bebida, a las distracciones, todo lo que tenga que ver con las distracciones. Y se puede ver en personajes de las series de televisión, por ejemplo House,
algo así, que son 4 o 5 con descentramientos que se van a la dispersión, al alcohol, a las drogas, a las malas compañías, en fin. El 5, cuando se va al 7, se pone loco. Para centrarse, se tiene que ir al 8, es decir, conectar con sus emociones, con saber que el mundo no es un sitio peligroso, sino que es un sitio donde puede compartir y entonces abrirse al mundo. El eneatipo número 8, al ser un visceral, cuando se descentra se va al eneatipo número 5, es decir, los 8 son personas fuertes, con una coraza, que tienen que demostrar fuerza, necesitan controlar las cosas, y cuando sienten que nada de eso les funciona, que la gente aún así sigue siendo imbécil, inútil y gilipollas, ¿qué pasa? Que eso le crea un estado de ánimo que no lo puede controlar. La ira que expulsa hacia afuera no la puede mantener durante mucho tiempo, porque es imposible, hay que cambiar de estado. ¿Qué pasa? Que se va al 5, al aislamiento, a no saber nada de nadie, no quiero conectar con el mundo porque el mundo es cruel, no quiero saber nada de nadie y me quedo en mi cueva. Me vuelvo arisco y desconecto del mundo. Se pueden pasar meses sin hablar con nadie o simplemente en su mundo desconectados. El 8, ¿qué tiene que hacer? Salir de ese mundo, de ese empachamiento, de su herida, de el mundo es peligroso, yo tengo que defenderme, y conectar con ese niño interior, esa confianza con los demás, ese dar y ese amor incondicional que llega, que es la parte más inocente de todo el eneagrama. El eneatipo número 9, en cambio, cuando se descentra, se va a la parte del 6. ¿Por qué? El eneatipo número 9 es muy perezoso, se queda que no quiere conflicto, quiere que todo el mundo esté bien, entonces son agresivos pasivos. Y cuando se empachan ya de esa, no tengo ganas de conflicto, no quiero saber nada del mundo, que todo el mundo esté bien, a todo el mundo dice que sí, va cambiando. ¿Qué pasa? Que eso tampoco le hace sentir bien, porque dentro le genera esa sensación de rabia, porque siguen siendo viscerales, aunque no lo demuestren, son viscerales, y esa sensación de ira contenida que están bloqueando, la dejan ahí y de vez en cuando explotan. Y entonces se van a la parte del 6, con esa comida de tarro, de y si hago esto, y si no sé cuánto, y si le digo mejor que lo hago, y si después le digo lo otro y me dice lo contrario, y mejor no hago nada, y se quedan ahí en su mente sin actuar. En la pereza, sin actuar. ¿Qué tienen que hacer el 9? Irse al 3, irse a las características del 3, centrarse y buscar algo fuera de él que le motive, unos valores, algo que surja de él, de su propia autenticidad, de lo que es realmente, sus talentos, sus virtudes, y ponerlo al servicio de los demás. Bien, con esto hemos hecho un repaso rápido de los centramientos y descentramientos. Voy a hablar rápidamente de las alas, que es la parte del eneatipo personal y los eneatipos de centramiento y descentramiento. Cada eneatipo tendrá un ala dominante que influye sobre el eneatipo principal. Desde el ego como nuestra esencia, es decir, en el círculo vemos que al lado de cada tipo tenemos otro. Si yo soy un 7, yo tengo dos alas, tengo el ala 6 y tengo el ala 8. Normalmente el ala te da un matiz, no es tu herida dominante, pero sí que te toca rasgos de esa personalidad. Y te puede ayudar siempre a la hora de definirte, de conocerte un poco mejor, cómo haces esas estrategias y demás. Las alas son la izquierda y la derecha de cada eneatipo y solemos tener una ala dominante, aunque pueden que sean las dos dependiendo de la etapa, situación o el nivel de conciencia durante la vida. Por ejemplo, en una etapa puede ser un 7 y tener más tendencia a usar características del eneatipo número 6 con la duda, la planificación y me vuelvo más insostenible, o me voy a la parte del 8 y me vuelvo con más acción, aunque sea mental, pero le meto más acción, tengo más energía visceral y por lo tanto el ala siempre te da como un toque diferente, es decir, es como si fuera un vaso de agua y le echas unas gotitas de limón. Te sabe, es agua con un poquito sabor a limón. Si tienes otra ala, sería con sabor a naranja. Pues si le echas unas gotitas, sigue siendo agua, pero con sabores diferentes. Bien.
En estos ejemplos, por ejemplo, el 9 con un ala 8 sería el árbitro, es decir, son tranquilos, pero tienen una energía mucho más fuerte, ¿no? Y un 9 con ala 1 es una persona muchísimo más soñadora, es decir, dependiendo del ala que tengamos, vamos a tener una personalidad y unas tendencias también un poco diferentes. El 1 con ala 9 sería un 1 más idealista, tiene una base un poquito más más suave. Y el 1 con el ala 2 sería más el abogado, porque es juez, pero aplicado a las personas, ¿vale? Entonces sería como una especie de abogado. Sería más abocado a ayudar a los demás, yo te ayudo y soy el mejor ayudándote, ¿vale? El 2 con ala 1 sería el servidor, y el servidor perfecto. Y el 2 con ala 3 sería el anfitrión, es decir, le gusta que la gente conecte, que esté bien, que vean que es educado, que siempre tengan buena presencia de él. El 3 con ala 2 sería como el encantador, un 3 suave, risueño, agradable, que ayuda a los demás, tiene una visión muchísimo más encantadora. Y el 3 con el ala 4 sería un poquito más orientado sería un poco más serio, más profesional, más enfocado al éxito. El 4 con ala 3 sería el aristócrata. El 4 con ala 5 más bohemio. Y así con el 5 pasaríamos a tener diferentes tendencias. El 5 con ala 4, que está tocando más a los emocionales, sería el iconoclasta, es decir, una persona con más sabiduría, tipo Einstein. 5 con ala 6, el solucionador de problemas. Es más técnico, está más orientado al bien común. El 6 con ala 5 sería más defensor, y con ala 7 sería más amigo. Le gustaría más el contacto con las personas. El 7 con ala 6 sería el animador, el fiestón, ay, que venga que el guasón. Y el 7 con ala 8 sería un poco más realista. En mi caso sería un 7 con ala 8. El 8 con ala 7 es una persona muchísimo más independiente, más jovial, también tiene más tendencias a los vicios, es decir, esa fuerza cuando no la genera se tiende a explotar y a irse a vicios, a situaciones bastante duras y conflictivas. Casi todos los hijos, por ejemplo, el programa de Hermano Mayor, muchos de los chicos que hay allí son enetipos 8. Y, por ejemplo, cuando el 8 tiene a la 9, sería el osito, ¿no? Los que son 8, pero más tipo achuchones, más dulcecitos, ¿vale? En fin, con esto hemos hecho un repaso a lo que es los centramientos del eneagrama y pasaremos después a hablar ya sobre los niños, cómo éramos de pequeños y algunos temas más que son súper interesantes en el eneagrama. El ejercicio del día. A estas alturas ya habréis visto vuestro eneatipo y si no, buscad los vídeos y la única manera es encontrarlo es experimentándolo. Y así que os invito a descubrir también vuestras alas y tratar de conocer mejor el resto de los eneatipos con lo que se relaciona tu eneatipo dominante. Si eres un 1, entérate bien de qué es tu eneatipo, la herida, pero sobre todo es interesante saber también cosas del 4 y cosas del 7, porque te van a dar muchísima claridad para entender muchas cosas de tu vida y por qué repites patrones, por qué se vas de la tristeza a la ira, o por cuando te cabreas te aíslas. Es decir, son patrones que dices, ostras, si esto me pasa a mí. Así que con esta información damos por terminado este momento y espero que os haya gustado. Nos vemos pronto.